tampoco lo vemos así en una vista posterior. Claro. Profe, Sí. una manera de darse cuenta de eso, yo uso con los dedos de la mano, tipo que el pulgar es más corto que el meñique. Tipo, ¿se puede usar así o te vas a confundir? Pero ahí no Sí. distinguís el lado izquierdo del derecho, ¿o no? ¿Cómo? Claro, depende si estás viendo el brazo derecho o izquierdo. En este caso estaríamos viendo el brazo izquierdo. Ah, ok. Bueno, seguimos con la siguiente imagen. ¿Ven cómo se ve la escápula atrás? Bueno, ya les estoy diciendo que esta es la vista posterior, ¿no? Estoy adelantando un poco. Pero acá se ve la espina y así se ve el acromion, ¿sí? ¿Ven cómo tenemos acá? En la otra imagen. Sí. Sí, profe. Tenemos que poner bien los huesos para darnos cuenta qué vista tenemos. Bueno, como ya les dije, esta es una vista posterior de la escápula. ¿Esta qué vista sería? Lateral. Una vista lateral. Y esta otra que tenemos acá. Anterior. Posterior. Anterior. Y en este caso, ¿qué escápula tenemos? ¿La escápula derecha o la escápula izquierda? Imaginemos a la persona en posición anatómica. La derecha, ¿no? La escápula derecha tenemos, ¿sí? Bueno, ahora vamos con los numeritos, con los accidentes que teníamos que ir ubicando. El 1, que sería este. ¿Qué accidente óseo es? Es la espina de la escápula. La espina de la escápula. Bien, ahora para no tener que acordarnos tanto las cosas de memoria, tenemos por encima y por debajo de la espina dos cavidades, ¿sí? Que como una está por encima de la escápula y otra está por debajo, se llaman fosa supraespinosa, la que está por encima, y la otra se llama fosa infraespinosa, ¿sí? Que justo me quedó segunda, la fosa infraespinosa. Y después más adelante está la supraespinosa. Bueno, ese sería el 2. El 3, ¿qué accidente óseo es este? Acromion. Es el acromion, perfecto. Que también lo podemos ver en la vista lateral y en la vista anterior. En la vista lateral el acromion sería este, y en la vista anterior el acromion sería este, digamos que lo tenemos atrás de este otro accidente que lo vamos a ver ahora en un cachito. Bien, el que le sigue, el número 5, ¿qué sería esto? El ángulo inferior. Bueno, me quedó 4 antes, qué pava. Bueno, acá tenemos la apófisis coracoides, este es el ángulo inferior, ahora es el que sigue. La apófisis coracoides, que la apófisis coracoides también la podemos ver en las otras vistas. En la lateral sería esta y en la anterior sería esta. Después le sigue el ángulo inferior, el 6, ¿este qué sería? El 6. El tubérculo infragenoideo. Sí, en el listado que tenían en la guía, les pedía marcar el ángulo lateral, que sería, el ángulo externo, perdón, que sería ese. Y después, por último, tenemos fosa supraespinosa. Sí. ¿Externo sería igual a superior o no? Porque ahí no sabía qué marcar. ¿Porque lo encontraste así en algún libro? No, porque, o sea, chequeando en los apuntes de teoría del profe, leía ángulo superior y como ahí pedía el externo, digo, bueno, quizás están pidiendo lo mismo. Ah, bien. Que no está marcado acá. Y este sería el externo, que está como, digamos, del borde lateral. Después le pedía marcar también el borde lateral y medial, que eso es fácil, digamos, sería este el lateral y este el borde medial. Y no sé si había algún otro accidente para... Ah, esta. ¿Cómo se llama? Cavidad glenoidea. Porque decía borde interno y borde... Te escucho re bajito. Ahí se escucha mejor. Ay, perdón. Se fue. Bajo.
¿Qué preguntabas? A ver si lo puedo responder. ¿Se me escuchó? ¿Se me escucha muy bajito? Sí, Catalina. Que en ese ejercicio decía borde interno y borde externo. Y en la bibliografía y en la teoría estaba como borde medial y lateral. ¿Escuchaste, Pau? Estás silenciada. Silenciada, Pau. Pau, silenciada. Y se me salió de la charla. No, preguntaba si medial y interno, y era lo mismo, como que tienen diferentes nombres. Sí, o sea, el externo sería el lateral, el interno el medial. Son sinónimos. Bien. Profe, ¿podría volver a la filmina anterior, por favor? Sí. Gracias, ahí va. Ahí volví. ¿Tenías alguna pregunta? No, tenía una duda. Ahí, gracias. Avanza. Ahí está. Estábamos con el 8. Y nos quedaba el 8, que ya lo hice aparecer, es la cavidad glenoidea, ¿sí? Que también lo podemos ver en la lista anterior. Sí, ya que estamos podemos ir sumando algo de articulaciones para que no se haga tan pesado después. ¿En qué articulación participa la cavidad glenoidea? En la del hombro, con el húmero, ¿no? Articulación glenohumeral. Perfecto. Bien, genial. Bueno, y ahí en esa pregunta, cuando describen la articulación, pregunta por la importancia del manguito rotador. Esto está bueno para verlo acá. Miren cómo es la cabeza del húmero, ¿sí? Este es el húmero, en relación con la cavidad glenoidea, ¿sí? Que se puede ver acá. De este lado se ve mejor como lo chatita que es, digamos. Digamos, es como que no hay una congruencia perfecta, porque esto tendría que ser en realidad más cóncavo para que la cabeza del húmero, concuerde bien y no haya posibilidad de que se salga la articulación del lugar. Entonces, ¿qué tipo de elementos tiene esta articulación que las fortalecen? ¿Qué encontraron? ¿Ligamentos? ¿Puede ser? Bien, ligamentos, ¿qué más? Músculos. Músculos, que son los que forman el manguito rotador. Y además, alrededor de la cavidad glenoidea hay un tejido fibroso que se llama labrum, que lo que hace es aumentar la superficie de esta concavidad para lograr una mayor reciprocidad con la cabeza del húmero, de manera que no haya tanta incongruencia. ¿Se entiende qué es lo que pasa acá? Esto es como muy chatito y la cabeza del húmero es más grande, entonces no hay un encastre perfecto, digamos, y existe la posibilidad de que se pueda salir la cabeza de la cavidad. Por eso está el labrum, que lo que hace es aumentar la superficie para que haya una mayor reciprocidad, y además están los ligamentos y los músculos que fortalecen la articulación. ¿Puedo hacer una duda que por ahí es medio fuera de tema? Sí. La gente que es vista hiperlaxa tiende a sacarse el hombro, y sé que uno de los problemas es como que hay una cosa que el hueso, que creo que es el húmero, como que lo lima. ¿Es la cavidad glenoidea o no? Que es como que le quita agarre. Claro, me parece que eso que decís tiene que ver más que nada con que los ligamentos no son tan, son mucho más elásticos. Eso, entonces tiene que ver con eso. Sí, eso es la hiperlaxitud, pero claro, creo que cuando lo tenés en el hombro y pasa muchas veces,
tengo entendido que es como que el hueso se mueva tanto como que lima un hueso, por lo que tengo entendido. Y supuse que era la cavidad glenoidea, pero nada. Sí, o puede ser la cabeza del la duda, la cabeza del húmero también. Claro. O sea, no sé Claro. cuál de los dos. Pero es claro que si tenés más laxitud, tenés más movimiento en la zona, y al tener más movimiento en la zona, estar menos contenido, más fricción seguramente se va a generar. Es como Claro, entonces producto de serán este ambas. movimiento, es como consecuencia, ¿no? Pero específicamente cuál de los dos se gasta más, no sé yo. Sí. Ah, bueno. No, ya digo, era como fuera de tema la duda. Sí, pero puede ser cualquiera de los dos si te pones a pensar como que al tener tanta movilidad o no estar tan contenido y cumplir la función que tiene que tener de tenerlo más sujeto, ¿no? Claro, bien, gracias. Bueno, y para más o menos terminar de cerrar la descripción, ¿qué tipo de articulación sería esa? La glenohumeral. ¿Cómo la podrían clasificar? Sinovial, esferoidea. ¿Cómo? ¿Cómo dijeron? Sinovial, esferoidea. Esferoidea, ¿sí? Bueno, seguimos con el siguiente hueso de la cintura escapular, que es la clavícula. Bueno, y acá tenemos dos vistas. ¿Cuál sería la vista que tenemos acá arriba? La superior. Bien, perfecto. La cara superior y esta, Inferior. la cara inferior, ¿sí? Que las distinguimos más que nada por estas salientes, ¿sí? Que son lugares de inserción de ligamentos. Bueno, y acá serían, digamos, las caras. Esta sería la vista o la cara. Sobre este lado tenemos el anterior, y ahí el posterior, y lo mismo en la cara inferior. Este sería, el anterior y este el posterior. Bien. Después y les hago una pregunta. Ay, perdón, Pau, una pregunta. ¿Qué tipo de hueso es la clavícula? Un Según la hueso ¿Un hueso largo puede ser? apendicular. ¿Largo? ¿Y qué más dijeron? Apendicular. ¿Puede ser? Por Ella preguntaba la clasificación de huesos largos, planos. ¿Esponjoso? ¿Esponjoso? Sí, largo, más que nada. Le iba a un hueso largo para que como siempre, cuando escribimos los huesos largos, escribimos o el fémur o los huesos más grandes. Este también es un hueso largo, por sus dimensiones, ¿no? Eso de esponjoso, digamos, todos los huesos tienen una parte que está formada por hueso esponjoso y otra que está formada por hueso compacto. No es que hay huesos que sean solo esponjosos o solo compactos. Tienes razón. Ah, bien, lo había escuchado en la teoría, por eso. Lo había aclarado, dijo que la clavícula es un hueso Después alargado. teníamos que poner cuáles serían los extremos. El extremo esternal sería el que articula con el esternón y el extremo acromial el que articula con el acromion, ¿no? ¿Cuáles serían? ¿Cuál sería? Perdón, Pau, por lo de hueso esponjoso, yo también escuché la teoría, pero me quedé, que justo aclaró que la clavícula era un hueso esponjoso. No sé por qué lo aclaró así, pero Clara tiene razón porque yo la escuché hoy también. Le preguntamos a Sergio, pero o sea, puede ser solo esponjoso. Le quería preguntar igual por eso, porque me había quedado la duda si eran solamente con ese o nada, por la teoría anterior. Como sí, le podemos preguntar por qué lo aclaró, pero está buena la pregunta porque a mí también me llamó la atención. No vi la teoría, pero o sea, digamos, toda la parte externa de cualquier hueso es hueso compacto, no puede, o sea, puede llegar a tener una parte interna con hueso esponjoso. Bien. Claro, el hueso esponjoso nunca puede quedar expuesto, digamos, siempre está interno. Claro, sí. Sí, le preguntamos a Sergio. Le voy a mandar uno. Sí. Bueno, ¿qué extremo sería? Esternal. Bien, esternal. Bueno, quedó al revés. La extremidad acromial y esta la extremidad esternal, ¿sí? Esto articula con el esternón, que después en el TP de tórax lo vamos a ver. Y es la extremidad acromial que articula con el acromión de la escápula.
¿Cuál sería? ¿Lateral o medial? ¿De qué extremo sería? Lateral. El lateral, exacto. Y este sería el extremo medial, el que articula con el externo. Bueno, y después tenemos dos accidentes más para ubicar, que son estos dos, que son la línea trapezoide, donde se inserta el ligamento que lleva el mismo nombre, y el tubérculo conoides, donde se inserta el ligamento conoides. Pero es una pregunta. Sí. La clavícula es el hueso que va, digamos, que pasa de la escápula al esternón. O sea, el que tendríamos cerca del cuello, ¿vendría a ser ese hueso? El que te podés palpar. Ah, es ese. Ah, nunca había entendido cuál era ese hueso. Oh, yo lo tengo resalido. Claro, sí, es ese. Ah, gracias. Es fácil de fracturar, la clavícula. Sí. Ah, mire. Claro. Bueno, acá tenemos la siguiente imagen, que bueno, acá tenemos el siguiente hueso, que es el húmero. Acá ya me quedaron las vistas, que de este lado tenemos la vista posterior del hueso y de este lado tenemos la vista anterior. Vamos a ver cómo se llaman los diferentes accidentes. Este es fácil y ya lo dije, ¿cuál sería? El 1. La cabeza del húmero. La cabeza del húmero. ¿Por qué no continúa esto? Bien. El 2. Cuello anatómico. Bien, es el cuello anatómico. Es el reborde, digamos, que divide la cabeza del resto del hueso. Y el 3. Cuello quirúrgico. El cuello quirúrgico. Sería la línea, en realidad sería toda esta línea, que une la diáfisis del hueso con la epífisis. Y se llama de esta manera porque es el sitio que se fractura con mayor frecuencia, digamos, del húmero. Bueno, después seguimos con el 4. ¿Qué sería esta depresión, esta concavidad? Fosa coronoidal. Esta es la fosa olecranon. Acuérdense que de este lado tenemos la vista posterior, ¿sí? Esta es la fosa olecranon. Que después hay un accidente o una saliente que lleva el mismo nombre en el cúbito, ¿sí? Que sería la saliente que se inserta acá en la fosa olecranon. Después, el 5 se llama epicóndilo medial. Como vamos a ver ahora, toda esta accidente se llama cóndilo y tenemos dos salientes a los costados que se llaman epicóndilos, que están a los costados del cóndilo. Está el medial y está el epicóndilo de este lado lateral. El 6, ¿qué sería? ¿Esa sería la fosa coronoidea? Claro, ahí sí, tenemos la fosa coronoides que está en una vista anterior. Ahí sí podemos ver la fosa coronoides. Profe, los epicóndilos son de materia diferente al hueso, ¿no? ¿No son de cartílago? No, son hueso. Ah, pensé, como se ve un poquito más clarito y la imagen también, la otra que he visto, pensé que era de cartílago los epicóndilos. No. Todo esto. Nada, claro. Acá no hay ningún cartílago. Bueno, después el 7 sería epicóndilo lateral, que ya lo habíamos dicho. Después el 8, ¿cómo se llama esto? Fosa, no. ¿Ese es el capítulo? ¿El tróclea? ¿Puede ser capítulo? Es el capítulo. La tróclea sería como esta concavidad de acá, que forma parte del cóndilo. Claro. Bueno. Después seguiría el 9. Uy. Ahí está. Que es el cóndilo, que sería esto.
¿sí? Bueno, después acá tenemos una fosa más que es la fosa, se llama fosa radial, que la podemos ver en una vista anterior. Y después tenemos algunos accidentes más acá arriba. ¿Cómo se llama este? Tubérculo menor, ¿no? Bien. En algunos libros lo van a encontrar como troquín también, pero el nombre, digamos, de la nomenclatura internacional sería tubérculo menor, como hay que llamarlo. Seguramente el profe también se los nombró así. Después el 2. Tubérculo mayor. El tubérculo mayor. Y después este surco, ¿cómo se llama? Intertubercular. El tubérculo menor. Bien, perfecto. Surco intertubercular, porque está entre los dos tubérculos. Bueno, seguimos con la imagen de de los huesos que siguen, que son el cúbito y el radio. Ya los habíamos nombrado hoy en la primera imagen. Este sería el cúbito y este sería el radio. ¿Cómo se llama el primer accidente óseo, el que está nombrado con 1? ¿Fosa articular? Fosita. ¿El radio? Esta es radial o cabeza del radio. Después el 2. Cuello de radio. Cuello del radio. El 3. Tuberosidad del radio. La tuberosidad. El 4. Membrana interósea. Bien, es una membrana interósea. Van a ver como que por ahí también facilita un poco el estudio, que podemos encontrar muchas semejanzas entre miembro superior y miembro inferior, comparando el fémur con el húmero y comparando la tibia y peroné con el radio y el cúbito. ¿Sí? Vieron que también en tibia y peroné tenemos una membrana interósea y los huesos se articulan de manera similar. Bueno, el 5. ¿Qué sería? Apófisis estiloides del cúbito. Bien, apófisis estiloides tenemos del cúbito y del radio, ¿sí? En este caso es la apófisis estiloides del cúbito. ¿Puedo preguntar, Pau, qué articulaciones tenemos acá? Dale. Importantes, arriba y abajo. Dale. ¿Qué articulaciones? A ver, con todo lo que estuvimos diciendo y los huesos que estuvimos nombrando. Del codo. Bien. Y ahí el carpo. codo, que a su vez está formado por 3 articulaciones. ¿Cuáles son? La húmero-cubital, la húmero-radial y la radio-cubital. Y radio-cubital proximal, ¿no? Bien, eso forma la articulación del codo, que después vamos a ver los movimientos que se pueden, de flexión y extensión, y bueno, y los músculos que participan. Bien, eso sería entonces en el codo. ¿Y abajo qué articulación tenemos? La radiocarpiana. Bien. Radiocarpiana, que articula, o sea, es la articulación de la muñeca, ¿no? Bien, y que, bueno, y los movimientos los vamos a describir después, no se preocupen. Listo. Entonces las 2 articulaciones importantes, la del codo y la de la muñeca. Bien. Bueno, seguimos. El número 7, ¿qué sería? Escotadura troclear. Bien, la escotadura troclear. El 8, que recién les había dicho, que tiene el mismo nombre que una de las cavidades que está en el húmero. La cabeza de radio. Olecranon. Claro, este sería olecranon, ¿sí? Este no es el cúbito, el 8 es... perdón, sí es el cúbito. Pensé que me decías cabeza del radio. Este es el cúbito, el radio es este, ¿sí? Este es el olecranon.
Y tenemos el 9, tubérculo dorsal del radio. Bueno, esto estaba en la imagen, por eso lo dejé, pero no es un accidente muy importante, capaz que no lo encontraron. Y el 10 nos queda, que sí. ¿Qué sería esa? Apófisis estiloides del radio. Bien, perfecto, del cúbito. La apófisis estiloides del cúbito. La apófisis estiloides del radio. A ver, pará. No, es del radio. Es del radio. Ese es el radio. Sí, porque este es el cúbito. Claro. Y este es el radio. Está mal puesto. Está mal puesto porque está apófisis estiloide del cúbito 2 veces. Este es del radio, la apófisis estiloides del radio, bien. Bueno, no miren esto, está equivocado. ¿Y qué movimiento se está haciendo acá en la segunda imagen? Acá tenemos a los dos huesos en posición anatómica, ¿sí? ¿Y acá qué movimiento se estaría haciendo? Pronación. Bien, pronación, que pronación es cuando movemos el brazo, digamos, lo rotamos hacia adentro y nos queda la palma de la mano mirando hacia atrás y el pulgar medial. Y en este caso, acá se está realizando ese movimiento. ¿Sobre qué articulación se realiza ese movimiento? ¿Cuál es la articulación que se mueve? La del codo. ¿Y cuál específicamente? De las tres que la forman. Esa, mira, radio cubital proximal. Sí, radio cubital proximal. Un segundo. Bueno, y acá les puse una imagen para ver cómo articulan los tres huesos que forman la articulación del codo. Acá tenemos el capítulo del húmero con la cabeza del radio. Bueno, después la fosa troclear del cúbito con la tróclea del húmero y la cabeza del húmero con la fosa radial. Bueno, después seguía, la siguiente pregunta era sobre los huesos de la mano, que acá ya no puse más animación para aparecer. Tenemos, bueno, como habíamos dicho, los huesos del carpo, que los podemos dividir en dos filas, digamos. Esta sería la fila distal y esta sería la fila proximal. Y acá al ladito tenemos los nombres. El trapecio, trapezoide, grande, ganchoso y pisiforme. Esta sería la fila distal. Y después tenemos el piramidal, el semilunar y el escafoides, que sería la fila proximal. Bueno, tenemos los 5 metacarpianos y luego las falanges. Perdón, Pau, me parece que te estaban hablando. Pero el escafoides también está en el pie. Es el dedo, es el hueso más grande que forma los tarsos del pie. Pero es como el que está al lado del tobillo. Y A ver, imagen. Bueno, si quieren la vemos después para no hacer aparecer todo. Tenemos una imagen un poquito más adelante de los huesos del pie. claro. ¿Querías hacer una pregunta de eso? No, es para comentar sobre que está también en el pie. Porque me parece raro como es que nombra no sé quién es que nombra los huesos. Le puso el mismo nombre. Capaz que es porque son grandes los dos huesos. Bueno, seguimos adelante. Bueno, ¿querés nombrar las articulaciones de acá, Noé? Bueno, ¿qué articulaciones tenemos, chicos? En la mano. Ya habíamos dicho una.
radio cubital distal, ¿se acuerdan? Después la carpometacarpiana. Bien. ¿Y qué más? La metacarpofalángicas. Bien. O sea, yéndonos cada vez más distal, ¿no? Haciéndonos, alejándonos. Bien. Interfalángicas proximales. Sí. Y distales. Perfecto. Yo estaba viendo, perdón que ahí me fui. Estaba viendo porque tengo la presentación de Sergio abierta y quería ver hasta dónde les había dado. Pero sí, o sea, de la parte más distal a la más, de la parte más proximal a la parte más distal son las articulaciones que ustedes fueron. Desde la muñeca hasta el dedo, hasta la punta del dedo. Bien. Bueno, y ahora seguimos con miembro inferior que tenían esta imagen y ahí les pedía tanto que nombraran los huesos como las articulaciones que encuentran. Vamos a arrancar con, ¿qué puse primero? Me va a hacer la presión. Los huesos. Bueno, el A ya lo pusimos. Esta es una vista, ¿qué vista sería? Del miembro inferior. Lateral. Lateral, ¿sí? Ahora vamos a ver el coxal también con otras vistas. Bueno, el B, ¿qué hueso sería? El fémur. Perfecto. El 3. Ah, no, el C, perdón. La rótula. La rótula. No, el 3. Ah, ¿por qué decís C? Ah, porque acá está el 3. Claro, ahí está como 3. Las articulaciones y las letras son los huesos. El D. Perdón. El peroné. No. ¿El D cuál sería? La tibia. La tibia. Bien. ¿Ven la diferencia? El peroné es mucho más finito, ¿no? Que la tibia, que la epífisis proximal, ven que tiene una base más ancha. Bueno, el E es el peroné. Y después, bueno, tenemos los huesos del pie divididos en 3 grupitos, igual que los de la mano. El grupo F, ¿cuál sería? Los huesos, ¿cómo se llaman? El tarso. Después, el G. Metatarso. Metatarso y el F, y el H. Las falanges. La falange, genial. Bueno, y ahora nombramos las articulaciones. La 1, ¿qué articulación sería? Que une. Bueno, acá va a entrar un hueso que, digamos, no forma parte de este trabajo práctico, por así decirlo, pero es el sacro, ¿sí? ¿Qué articulación se forma acá entre el coxal y el sacro? Sacrocoxal. Sí, ¿no? Se llama como sacroilíaca, porque vieron que el coxal está formado como por 3 porciones, el ilion, el isquion, el pubis, y articularía el sacro con el ilion del coxal, se llama sacroilíaca. Después, ¿qué articulación tenemos? La 2. Entre el coxal y el fémur. El nombre se los indica, de los huesos que participan. Y siempre en general... Coxofemoral. Bien, coxofemoral. Luego acá, entre el fémur y la rótula. Lo mismo que... ¿Decir de la rodilla está mal? Femorro-rotuliana. La rodilla es todo. Perdón, aquí hicieron una pregunta. Sí. En realidad, la articulación, decir de la rodilla, preguntan si decir de la rodilla está mal. En realidad, la rodilla incluye otras articulaciones. Ella te está preguntando entre la rótula. También. Bárbaro, gracias. Bien, esa sería femoro-rotuliana. La 4, entre el fémur y la tibia. Femorotibial. Bien. Después el 5, que tenemos entre el peroné y la tibia.
Bueno, y tenemos más de uno en realidad. Estas son fáciles porque cuando saben el nombre de hueso, saben el nombre de la ayuda. Se llama tibio-peronea proximal en este caso, porque vieron que tenemos dos articulaciones entre tibia y peronea, una que está más proximal y bueno, la otra tibio-peronea distal, ¿sí? Bueno, después tenemos acá el 7, que ¿qué articulación sería? El tobillo, chicos. Piensen qué huesos articulan ahí. Tenemos la tibia, el peroné, lleva esos nombres y después lleva el nombre del hueso con el que articula del tarso, que es el hueso del tarso, el astrágalo. ¿Cómo se llamaría? Tibia, peroné, astrágalo. Es el más largo. Para jugar al... ¿Tubastracalina? ¿Puede ser? Tibio, peroné, astragalina. ¿Sí? Sí. Ah, está bien. Astragalina con G. Como para el horcado, ideal. Claro. Esa y NAD, ¿viste el nombre completo de NAD o FAD? Oh, por favor. Después tenemos el 8, que acá creo que quisieron marcar las intertarsianas. Ah, bueno, puse un dibujito un poquito más grande, porque ahí no se ve mucho el 8, 9, 10, 11 y 12. Bueno, acá tendríamos la articulación, se llama medio-tarsiana, que sería entre los dos huesos más proximales del tarso y los que están en la segunda fila. Después tenemos la articulación tarso-metatarsiana, que estaría acá, y metatarso-falángica, entre el metatarso y la falange. Profe, ahora sí. También he encontrado que la articulación peroneo-astragalina, tibio peroneo astragalina se llama talocrutal, que es como la más nueva de forma. Sí, se llama así también, talocrutal. Claro. La pueden encontrar así también en los libros. Es más fácil la otra porque recordás los huesos, te sabes la articulación y los huesos que participan, pero es otra forma de llamarla. ¿El coxis lo vas a mostrar en algún momento? ¿O lo dejamos para...? Sí, lo dejamos para columna, creo. Claro, ¿no? Sí, o sea, acá pusimos esta imagen en el trabajo práctico porque también hay que tratar el tema pelvis, pero también se vuelven a ver todas las vértebras en tronco, cuando se ve la columna. Bueno, acá tenemos una imagen del hueso, digamos, de la pelvis ósea se llama esto. Son los huesos que delimitan la pelvis, que son los dos coxales y el hueso sacro, bueno, y el coxis. Y acá nos pedía el inciso que nombremos los accidentes que podemos encontrar en estos huesos. ¿Hasta este punto llegaron a poder resolverlo? ¿Alguien llegó? Si no, los voy mostrando. Bueno, bien. ¿Y esta qué vista sería de la pelvis ósea? ¿Anterior, posterior? Anterior. ¿Qué? Vamos por este, bueno, por ahí para el que no está tan ubicado, estos huesos, este y este, ¿cuál serían? El ilio, creo que se llama así, el hueso ilio. Claro, esta sería el de los coxales. Todo esto que les estoy remarcando acá es coxal y todo esto que les estoy remarcando acá es el otro coxal. Y acá este del medio, que tiene forma como triangular, ¿cuál es?
¿El sacro? Sacro, ¿sí? Una vértebra. Y después, acá abajo tenemos la última vértebra que es el coxis. En el ilion del coxal. La tuberosidad ilíaca es. No, en realidad esto es lo que está marcando por el pero sería la espina y antero superior. Y tenemos varias espinas. En el ilion tiene 4 espinas. La antero superior, la antero inferior, la posterior superior y la posterior inferior. Esta sería la espina ilíaca antero superior. Luego el 2, ¿qué sería esta? El premontorio. El promontorio sería este reborde, el reborde que se ve acá. Lo que está marcando acá sería la base del sacro. Ahí. Si quieren los vamos viendo porque por ahí no muchos llegaron. Esta sería la línea arqueada del ilion. Sí. Después el 4. El 4 ese es el hueso ilio. Claro, ese sería el ilion, que se llama ala, ¿sí? También. Perdón, lo que está remarcando acá es la fosa ilíaca. Acá pero tiene una concavidad de cada lado. Claro. Hay una cosa importante que conozcan, que del lado derecho, en esta concavidad, por esta zona, es donde se ubica el apéndice. Eso, cuando una persona tiene dolor en la fosa ilíaca derecha, y cuando el dolor se ubica acá, el médico que atiende al paciente puede sospechar una apendicitis, una inflamación del apéndice, porque es donde se ubica anatómicamente, es como en esta presión, que es la fosa ilíaca derecha. Claro. Bueno, después tenemos el 5, que es la espina del isquion. El 6, ¿qué sería esto? La 6, el acetábulo. El acetábulo perfecto, donde articula el coxal con el fémur. El 7. Podría estar buscando el pubis. El 11. El tubérculo. El 8. El 9. Hay 2 9. El 9, acá hay como un ángulo. Por eso yo le puse ángulo subpubiano, que es, digamos, el que está por debajo del pubis. Y después acá tienen otro 9, que no lo puse, pero ¿qué sería esto? Es el lugar en donde se juntan los 2 pubis. Ahí lo dijeron. ¿Cómo? La sínfisis del pubis. La sínfisis del pubis, genial. Es una articulación de tipo sínfisis que se da entre estas 2 porciones del hueso coxal. Después, el 10 es el foramen obturado. Es un agujero, como habíamos visto la vez pasada en el TP de accidentes óseos. Y este se llama obturado porque, digamos, está como... hay una membrana, digamos, que se llama membrana obturatriz, que se encuentra acá, ¿sí? Como ocluyendo o cerrando este agujero. Eso se llama foramen obturado. Después tenemos el 11, tubérculo del pubis. El 12, ¿qué sería esto? Lo había dicho recién. ¿Qué hueso es? Coxis. El coxis. El coxis.
13. Que es como una colita de perro, pero más cortita. Ilíaca. Esta era la antero superior, la antero inferior está por acá abajo, y después tenemos las posteriores, que serían estas dos. Claro, esa es la posterior interior. Claro. La espina ilíaca posterior inferior, lo abreviado. 14, la espina ilíaca posterior superior. Bien. Después tenemos el 15, que acá lo que está indicando es la articulación, que ya la nombramos recién. ¿Cuál sería esta articulación? Entre el sacro y esta porción del coxal, que es el ilion. Sacroilíaca. La articulación sacroilíaca. El 16, esto es como una saliente, una cresta, que es de la porción del ilion también. Cresta ilíaca. Cresta ilíaca, que ese es otro accidente óseo que podemos palpar, ¿sí? Cuando nos tocamos acá en la cadera, digamos, lo que estamos tocando es la cresta ilíaca. Pero se preguntan cuál es el 14, porque no se puede ver bien. 14, la espina ilíaca posterior superior. Ah, bien. Ahí por si acaso la escribí en el chat. Ah, bien. Y bueno, y acá les puse unas imágenes que capaz que ya las tienen de la teoría, porque esto yo lo había sacado el año pasado de la teoría, no sé si lo cambió el profe. Sí. De cuál es la definición de pelvis. Lo tienen. De pelvis ósea y de región pélvica también le hace la aclaración. Bien, genial. Bueno, ¿y cómo se dividiría la pelvis mayor de la pelvis menor? Que esto creo que también saqué de la teoría. La pelvis mayor, que sería la pelvis falsa, digamos, y la pelvis menor, que es la pelvis verdadera. La pelvis menor digamos, lo limitan el estrecho superior de la pelvis y el estrecho inferior. Y el estrecho inferior es donde se encuentra la pelvis menor. Sí. La pelvis menor sería el hueso sacro y el coxis, y hasta la mitad de la pelvis ósea, y después la parte de arriba, que es el ilio, es la pelvis mayor, ¿no? ¿Puede ser? Claro, en realidad lo que se delimitan son como dos planos, digamos, que serían el estrecho superior de la pelvis y el estrecho inferior. Serían dos planos oblicuos que se ven acá en la siguiente imagen. Entre el estrecho superior, que es el plano de arriba, y el estrecho inferior, ese espacio que queda entre el estrecho superior y el estrecho inferior es la pelvis menor o pelvis verdadera. Y por encima del estrecho superior sería la pelvis mayor, ¿sí? Que como vos dijiste bien, está limitada lateralmente por los dos ilion de cada coxal. Ah, bien. Este plano está delimitado por el promontorio, que recién habíamos visto que es esta saliente de la base del sacro, las alas del sacro, que serían estas dos que están marcaditas acá en verde, las líneas nominadas costales, que son estas líneas, ¿sí? De acá del coxal, de la parte del ilion. Claro. Estas pectíneas, que son estas, del pubis, y el borde superior de la sínfisis del pubis. Bueno, todos delimitan este plano que sería el estrecho superior de la pelvis. Ah, bien. Bien, entiendo mejor. Esto es una vista, no sé si se dan cuenta, pero es una vista inferior, ¿sí? De la pelvis ósea. El vértice del coxis, que está acá. Los ligamentos ciáticos mayores, que serían estos dos. Los dos isquiones, que serían estos dos. Y el borde inferior del pubis, todo esto delimita un plano que es el estrecho inferior de la pelvis. Entonces, entre el estrecho superior y el estrecho inferior es que se ubica la pelvis menor o pelvis verdadera.
Acá lo tenemos en otro dibujito, que tenemos una vista lateral, ¿sí? Y esta es una vista anterior. Que acá, en rosa, está marcado ese plano que les decía yo, que es el estrecho superior de la pelvis, y acá este sería el otro plano, que es el estrecho inferior. Y todo lo que está como pintadito de verde sería la pelvis verdadera, y por encima del estrecho superior y delimitado por los dos ilion, que es lo que está como pintadito de rojo, eso sería la pelvis mayor. Ah, bien. Era así, entiendo mejor. No sé si esta imagen la tienen en la teoría. No. Esto es el PRO. En esta teoría no. Ahí preguntan el psoas, ¿dónde está? ¿Qué preguntaban, perdón? El psoas. Que es un músculo. Músculo. Pero no lo tengo acá en las imágenes como para mostrar. Ya te lo muestro. ¿Querés compartir vos o lo mostramos después cuando...? Ahora lo busco y después se los muestro. Dale. Seguí si quieres. Ah, bueno, y después les había puesto este cuadrito que son las diferencias entre pelvis femenina y masculina, que tenían que completar la tablita, ¿sí? Con cuáles son las diferencias. Eso lo tienen, ¿cómo es? Lo tienen todo, el profesor se los mostró y les dio la tablita, así que es completar la tablita nada más. Sí, bueno, sí, yo para avanzar porque encima ya son 9 menos 20, sí. No me bueno. Sí, es re tarde, por eso. Es re tarde. Eso ya lo tienen recontra bien explicado. Bien, acá puse otra imagen que serían los diferentes accidentes del fémur, que bueno, tenían estas dos imágenes y tenían que completar con los diferentes accidentes. Bueno, y tenemos acá, esta es la cara anterior del fémur y la cara posterior. Y como vieron, podemos establecer algunas semejanzas entre húmero y fémur, porque los dos tienen en el extremo más proximal la cabeza, ¿sí? Y ambos tienen un cuello anatómico y un cuello quirúrgico, ¿sí? Claro. Y después en el extremo distal tenemos los diferentes accidentes que forman parte luego de la articulación con la tibia, ¿sí? Que en este caso son 2 cóndilos, y a su vez tenemos 2 epicóndilos también, una escotadura entre los 2 cóndilos, que es la escotadura intercondilia, la tróclea femoral. Que ahí en la parte de abajo del que está a la izquierda está el cartílago articular, no abajo del 9 sería. Claro, en esta imagen no tenemos cartílago. En realidad el hueso es así, es como más, es digamos, en la parte que la superficie articular como que no es rugosa como el resto de la superficie. Ah, bien. Es más lisa, por eso está de ese color, no porque sea cartílago. Claro, porque no se encontró que... O sea que es más lisa, más rugosa, lo mismo que acá, ¿sí? Pero esto es hueso, no es cartílago. Claro, sí. Una lástima porque cuando tenemos las clases presenciales podemos ver los huesos, entonces ven esas diferencias. Sí. Bueno, el psoas lo vemos después porque participa en la rotación de la cadera, así que lo podemos ver directamente en el movimiento. Bueno, y acá les puse también unas imágenes con los diferentes accidentes de tibia y peroné, ¿sí? Que también, como les habíamos dicho, tenían similitudes. Vieron que teníamos las apófisis estiloides. A ver, vuelvo a un cachito. Bueno. Bien. Vieron que teníamos las apófisis estiloides, ¿no? Acá. Después en tibia y peroné tenemos accidentes similares, pero se llaman maliolos. Claro, pero la forma es parecida. Claro, ven que las formas son parecidas.
son como las apófisis estiloides. Después las articulaciones también son parecidas, porque tenemos una articulación distal y una proximal, y tenemos la membrana interósea. Después la forma en que articulan tibia y peroné, ven que es parecido como articulan cúbito y radio. Y también, bueno, en este caso tenemos las superficies en donde articulan los cóndilos del fémur en la tibia. Ven que el peroné no articula con el fémur, es la tibia la que articula con el fémur, parecido a la articulación del codo. Y bueno, el hueso, perdón, el hueso, la rótula, este hueso que está en la rodilla no articula con nada, no es como que está enganchado con las articulaciones. Sí, está con el fémur. Con el fémur, claro. Ah, rotuliana. Claro. Ah, bien. Yes. Bueno, y acá les puse una imagen de cómo se llaman los huesos del pie, los del tarso, los metatarsianos y las falanges. Bueno, si quieren, dejo de compartir para que no se haga tan tarde. Después, si les queda alguna pregunta de los accidentes óseos, nos lo hacen por la del aula. Bien. Para cerrar con el tema de la clavícula, ahí me contestó Sergio que sí, que se lo clasifica como un hueso esponjoso y que tiene un hueso esponjoso alargado con una cortical gruesa. Así se lo clasifica la clavícula en particular. Bueno. Por las dudas. Bueno, y yo les quería compartir, no voy a hacer el repaso de las articulaciones porque más o menos lo fuimos viendo y es bastante reiterativo y lo saqué de lo del que dio el profesor. Así que esto... Una pregunta. Sí. Para el parcialito del viernes, ¿esto también entra? ¿Todo miembro superior e inferior? Pues, es solamente lo de la semana pasada. No, claro, van siempre una semana... Perdón, Pau. No, le contestaba eso. Solo lo de la semana pasada. Van una semana atrasados. O sea, músculos, huesos, articulaciones y todo el principio de anatomía general. Claro. Lo que vimos la clase pasada, la guía esta. Bueno, no, quería hacer un repaso de planos y de ejes porque en el ejercicio que vamos a describir ahora, que es el 23 y el 24, que lo vamos a resolver usando el Atlas, vamos a tener que ver mucho sobre ejes y planos, porque hay que completar la tabla. Entonces, como para hacer un repaso de lo que vimos la clase pasada, y que también puede llegar a entrar con el parcialito, ¿cuáles son los planos? ¿Cuáles son los 3 planos? Díganmelo y yo los voy marcando. Así no hablo sola. El coronal, coronal o frontal, coronal. Bien, que acá se los muestro. Transversal. Y Noé. Sí. ¿Tenés una presentación? Sí, ¿no la estoy compartiendo? No. Ah. Estaba señalando como si tuviese compartido. Me había olvidado para apretar compartir. Ahora sí, esperen que me voy. ¿Ahí? ¿Ahora sí, no? Sí. Ay, perdón. Estaba con la presentación señalando. Bueno, entonces definimos los 3 planos y ahora los ejes de cada uno de los planos que los definen. A ver, por ejemplo, el antero-posterior, ¿en qué planos lo tenemos? En el coronal, en el plano transversal. En el plano coronal, puede ser. Frontal, coronal. En el plano transversal y en el plano ¿cuál les pregunté? Me olvidé. Transversal no les pregunté. El antero-posterior. El antero-posterior. El antero-posterior, bien, está en el plano transversal. ¿Sí? ¿No sería también oblicuo por la forma que tiene el coso, el plano? Perdón, ¿cuál plano? El plano ese que dice, porque hay una imagen que dice eje anteroposterior, dorso ventral, y va con una línea que atraviesa todo el cuerpo, pero como en diagonal sería. No, pero en diagonal está la persona. Es para que, fíjate que está como torcida, no está en posición anatómica bien derecha. Va en el sentido, o sea, el anteroposterior va de adelante hacia atrás. O sea, atraviesa a la persona, ¿no? ¿Sí? Tendría que ser transversal.
Sí, el eje vertical, que es el que va desde del extremo, o sea, superior al inferior, ¿sí? Claro. Y ¿cuál más me falta? Dijimos el anteroposterior, dijimos el vertical y me falta el eje que va de derecha a izquierda, que sería el eje transversal. Esos serían como los 3 ejes que ahora nos van a definir. Esperen que salgo de acá y entro a el Atlas. Bien, la pregunta 23 nos pide que en el Atlas 3D entremos, por ejemplo, ahí les explica cómo, no sé si llegaron a probar cómo es, pero tienen que ir a medios. Yo ya estoy en medios. A medios. Ay, perdón. Acá, donde tengo la flechita, tengo que salir de acá. Ahí estoy en medios. Y en medios vamos a ir a la flexión del codo. Entonces vamos a ir al segundo. ¿Ustedes lo están probando a hacerlo? No, yo todavía no pude. Ah, bueno. Bueno, yo les voy haciendo los pasos. Ustedes están viendo lo que yo hago, ¿no? Porque no los veo a ustedes, no sé si estoy hablando sola. Estoy en el segundo circulito, que es el que incluye todo lo que es el hombro, ¿no? Y como vamos, el primer punto de la tabla pregunta el movimiento de flexión del hombro, ¿sí? Entramos a la flexión del hombro, y lo bueno que tiene esto es que nos dice cuáles son los músculos que participan en la flexión del hombro. Con solo tocar, ¿sí?, los músculos participantes ya podemos completar la tabla. Los músculos que participan. Ahora, una vez que sabemos los músculos que participan, ¿sí?, bíceps braquial, bueno, también lo tienen definido en la guía que yo estuve viendo, en la guía de músculos. Vamos a definir cuáles son los planos y el eje sobre el cual se realiza el movimiento. Primero, ¿cuáles creen ustedes que es el eje sobre el cual se realiza el movimiento? A ver si entienden. Me cuesta porque no... O sea, el eje sobre el cual se realiza el movimiento de flexión del hombro. Puede ser el antero. Este es el movimiento que se está realizando. A ver. El transversal. Perfecto. Todos ven, porque no es fácil de entender sobre cuál eje se está realizando el movimiento. Pero si ustedes se imaginan una línea que atraviesa el hombro, ¿sí?, en este sentido, a ver si lo puedo marcar con el mouse. O sea, una línea así, un eje, ¿sí?, el movimiento se está realizando sobre ese eje, ¿ok? Entonces, ahí completamos eje transversal como el eje de movimiento. ¿Y sobre qué plano se está moviendo? El frontal. No, el coronal no, No, ¿el cuál? El otro. El sagital, exacto. O sea, se está moviendo sobre el plano sagital, ¿sí? Ahora salimos de acá y vamos al próximo, que es extensión del hombro. Profe, pero no, ese movimiento era de abducción, ¿o no? ¿Cómo? Perdón. El movimiento anterior era abducción. No, era flexión del hombro. Ah, perdón, está bien. Ahora vamos a ir a la abducción, vamos por orden. Ahora estamos en extensión del hombro, que es un movimiento similar al que definimos, porque fíjense, el eje, ¿dónde está? Anteroposterior. Sí. El eje es... Uy, no se ve. Extensión es esto. ¿La ves? ¿La ven a Pau? Pues yo no la veo. Anteroposterior. Sí, ahí la vemos, profe. A ver, bueno, es más fácil. Primero, ¿cuál es el plano? ¿Sí? Porque es sobre donde se mueve, donde está moviendo mi brazo. Claro. ¿Cuál es el donde se mueve mi brazo? El plano sagital. El sagital. Plano sagital. Bien. Es el eje que se está moviendo mi brazo. Ahora imagínense que me pasa como un en donde yo tengo el codo fijo. En donde está fijo el codo. ¿Por dónde iría ese por el transversal, ¿no? Claro, sería una línea que va por el eje transversal, ¿sí? Como que imagínense como un lápiz o que me está fijando el hombro en esa posición.
¿sí? Sobre el eje transversal. Si no, otra forma de darse cuenta, porque darse cuenta del plano es fácil, darse cuenta del eje es el eje que no forma parte de ese plano sobre el cual se está moviendo, ¿sí? O sea, sería el que sobra, que no está formando parte del plano. ¿Se acuerdan que habíamos visto que cada plano está formado por dos ejes? ¿Sí? En este caso, el plano es el plano sagital, que está formado por el eje vertical y por el eje anterior-posterior. Entonces el eje que nos queda, que no está formando ese plano, es el eje posterior. Y ese sería el eje del movimiento. Pero la flexión y la extensión del hombro están en el mismo sentido. O sea, tienen el mismo eje y el mismo plano. ¿Sí? No, mucho no me termina de quedar tan claro el tema del plano. O sea, lo leí varias veces y siento que por ahí cuando lo leo lo entiendo y después en la práctica me cuesta entender cuál es cuál. Eso se lo tienen que aprender. O sea, los tres planos, una vez que ustedes memorizan cuáles son los tres planos, se entienden todo. Por lo menos a mí me pasó. Y bueno, coronal es el plano que atraviesa, o sea, si quieren vuelvo a la foto que tenía acá. A lo mejor no es lo mejor porque está torcida la foto y te los puede llegar a confundir con, como decía una de las chicas, que está como en diagonal, pero no es diagonal. El que atraviesa el cuerpo en forma transversal es o sea, que divide a una parte anterior de una parte posterior, es el plano frontal o coronal. Hay veces que los confunden porque a veces lo llamamos frontal y otras veces coronal. Frontal es más fácil de acordarse porque va en el mismo sentido que la frente, ¿no? Les muestro cómo se mueve un brazo en el plano coronal. Así se movería el brazo, si lo tengo que mover en el plano coronal. ¿Lo ven? Este es el plano coronal. Y el brazo se mueve así en el plano coronal. Ahí sería la abducción y abducción, ¿no? Exacto. Claro. Después habíamos visto cómo se mueve el brazo en el plano sagital, que se mueve así para la extensión, está en el sillón, y así para la flexión, ¿sí? Bárbaro, ahora sí. Que me en derecha e izquierda es un plano sagital, y ahí se está moviendo el brazo en el plano sagital. Y por último, ¿qué plano queda? El plano transversal. Entonces, ¿cómo se movería mi brazo en el plano transversal? Así. Y así. Porque el plano transversal es el que divide el cuerpo en parte superior y parte inferior. Y acá tengo el plano transversal. Bueno, para el proceso, para el movimiento de rotación, sería en el plano horizontal o transversal. Por lo menos en algunos los definen así. Es lo que te pasé de Juli. Ah, sí. Que ella lo definió así, a ese movimiento que Pau estaba dando. Bueno, vamos de nuevo al atlas. Entonces, salimos de la extensión del hombro y bueno, repasamos. Abducción, que sería la próxima. Bueno, abducción horizontal no, dice abducción. Perdón, acá hay otra opción. Abducción del hombro. Bueno, y acá de nuevo pueden cliquear y ver cuáles son los músculos, ¿sí? Y corroborar con los músculos que tienen en la guía, que son los que participan en la abducción del hombro. Y ahora podemos de nuevo ya decir cuál es el eje y cuál es el plano. El plano ¿Qué plano sería? y el eje lateral. En la abducción, el eje es el anterior-posterior. El plano frontal, sí. El plano es el frontal o coronal, sí, exacto. Es lo que decía Pau, el movimiento que les describía, que están en el plano coronal o frontal, ¿sí? Frontal no, sería mejor. Porque es paralelo el plano a la frente, ¿no? Entonces yo me acuerdo así porque memoria ya no tengo. Profe. Vendría. Sí. No entiendo muy bien lo de los ejes. Como... Es como les decía Pau, es sobre qué se está moviendo. En este caso, ¿sobre qué te parece que está haciendo este movimiento? ¿Sobre qué? Si vos pusieras un lápiz, ¿no?, que atravesara el hombro, ¿en qué sentido iría? ¿En antero-posterior? Antero-posterior, exacto. Ah, ok. ¿Sí? Es como que te atravesas, no sé cómo dibujarlo, pero si atravesas
un lápiz o un eje de movimiento sería el tema superior. Estás muda, profe. Perfecto. La otra profe está silenciada. Ah, y sigue hablando. Ahora, está silenciada. Acá la articulación, digamos, en este eje, que es el eje del movimiento, la articulación no se puede mover, como que la mantiene fija, ese sería el eje. Y el plano es el plano sobre el que se mueve, digamos, en este caso el miembro superior. Otra forma es la que te decía recién. Ahora nos estamos moviendo sobre el plano coronal. Si volvés al TP anterior, ves que el plano coronal está constituido por dos ejes, que son el vertical y el transversal. Esos dos planos forman el eje sobre el plano sobre el cual se realiza el movimiento. El otro eje que me queda, que no está formando ese plano, ese es el eje del movimiento, que en este caso es el anterior. Ok. Buenísimo, gracias. Lo entiendo como que, por ejemplo, que es la abducción, entiendo como que es el plano es como el lado del movimiento en el que, por ejemplo, la abducción sería así, entonces el plano coronal también sería así, si uno lo ve, digamos, de frente. Claro. Entonces, así sería como... Está como dibujando el plano coronal. Claro, está como, es como que el movimiento dibuja el plano, de alguna forma sería. Sí, y después, como no entiendo mucho de los ejes, me fijo en la tabla a ver qué eje tiene cada plano y ya está. Claro, Pero y el que no está en ese plano es el eje de movimiento. Claro, sí. ¿Sí? Hasta que se den cuenta visualmente, porque no es fácil verlo, que es como si fuese un ensamblaje, no me sale bien cómo decirlo, pero algo sobre el cual se está moviendo. Y ese eje es como lo que decía Pau, es como si lo atravesara un lápiz o una recta, y sobre eso se mueve. Engranaje no es la palabra, pero tengo menos física, chicos. Profe, perdón. Sí. ¿Dónde fuiste en la aplicación para ver esos movimientos? A medios. Ah, ok. ¿Quieres que salga? Porque ahora estoy, fíjate, verdad que quiero ir no sé cómo irme al... Perdón, en la guía, en el PDF de la guía de indica todo, que tenés que ir apretando para llegar ahí. Claro, porque yo había llegado hasta ahí. ¿Estás en vistas vos? Claro. Bien. Y en vistas vas a medios, y en medios tenés cada uno de estos movimientos. Perfecto, gracias. Y ahí tenés las ubicaciones en los globitos de la izquierda. Tenés como los globitos y más o menos te ubicas lo que estamos viendo. Okay. Por ejemplo, ahora ves que te muestra, por ejemplo, el hombro. Y ahora vamos a aducción del hombro, que sería el otro movimiento, que sería volver a su lugar de origen, ¿no? A su estado relajado. Y por lo tanto, el plano que se dibuja es el mismo que veíamos antes, y lo mismo con el eje, ¿sí? Solo que el movimiento es opuesto. El sentido del movimiento es distinto. ¿Entienden? Bien. Seguimos. ¿Y cuál me queda? Rotación medial del hombro. Rotación medial del hombro. Que esto ya es como un poquito más complicado, por lo menos a mí todo lo que es rotación se me complica un poco más. Y en este sentido, nosotros definimos un eje. ¿Qué les parece? ¿Sobre qué eje se estaría moviendo? Viendo este movimiento. Sobre el eje... Es el plano sagital, ¿no? Longitudinal. El eje, ¿cuál sería? Porque lo más difícil, o sea, una vez que definan el eje... Oblicuo. ¿Vertical? ¿Es el eje vertical? Exacto, eje vertical. A ver, Pau. Ahí está dibujando el eje. ¿Ven que el lápiz está en posición vertical? Eso está definiendo el eje. ¿Sí? Ese es uno de los más difíciles. Para mí la rotación es la más difícil. Bien. Y
En este sentido, el plano que sobre el cual el plano que está dibujando el movimiento es transversal o horizontal. Claro. ¿Sí? Fíjense el dibujo, ¿no? Es la forma que tengo de imaginarme. Está dibujando algo, ¿sí? En posición horizontal, un plano horizontal sobre un eje vertical de movimiento. Bien. Seguimos, pues si no nos llevamos. Y después viene la rotación lateral del hombro. Y ahí también tenemos un movimiento sobre el eje vertical, ¿sí? Y también se está definiendo un plano horizontal. Es como que cada movimiento, su opuesto, también tiene el mismo eje, el mismo plano. Exacto. Esa es la clave para memorizar cosas. Bueno, me fui. Y ahora viene flexión del codo, así que tengo que irme creo que lo tengo acá, al codo, sí. Flexión del codo. De nuevo, fíjense que ahí están marcados en rojo los músculos que participan, y ya pueden ir completando la tablita. O sea, toda la información la tienen acá en el Atlas 3D. Y bueno, y pensar, ¿sí? Sobre cuál sería el eje. Pensemos ahí en la articulación del codo, cómo estaría el eje. ¿Qué les parece? Lateral. Transversal, ¿no? Sí. El eje es transversal. Porque, bueno, a ver si la giro, porque a lo mejor se están confundidos, porque, bueno, ahí lo tengo al revés, pero ahí lo ven mejor. Al eje de rotación, ¿sí? Al eje no de rotación, de flexión. Sería un lápiz que pasa así. ¿Sí? ¿Lo ven? Claro. ¿Y qué dibujo qué plano dibuja la mano? Sagital. Perfecto. ¿Todos lo ven? Sí. Buenísimo. Está muy bueno este atlas. Explica todo. Este atlas para mí es una masa. Bueno, y de nuevo lo mismo para la extensión, ¿no? Que es el movimiento como opuesto. Tenemos, a ver que lo voy a girar para que lo dejemos así, ahí, y podamos ver por dónde pasa el eje. Sí, de nuevo, ahí ven, el eje pasa así. ¿Sí? Se puede dibujar. A ver. Nunca probé dibujar, pero se podría, ¿no? No. Bueno, nada. Pasa así. Sí, lateral y el plano coronal. Y digamos que esos serían los músculos que están más implicados, porque en realidad quizás estarían todos los músculos implicados, ¿no? Los músculos que están implicados específicamente en la flexión son los que están marcados, en este caso en la extensión, ¿sí? Claro. ¿Sí? Pero digamos que se mueve todo, obvio. Se mueve, pero no participan en el movimiento específico, ¿sí? Claro. Se mueven con el movimiento del propio de la mano, del brazo y del antebrazo, perdón. Y después viene pronación del antebrazo. Esto está bien en orden también. Ahí está, esto también lo estuvimos viendo, lo de pronación y supinación del antebrazo. Fíjense el movimiento, que era el que estuvimos viendo, ¿sí? La pronación no es, no sé si así, pero puede ser. ¿Cómo? No escucho. La pronación no es el plano es frontal, coronal, o es, no. La pronación, ¿qué te parece? Primero, ¿por dónde es el eje? El eje vendría a ser el vertical, ¿no? El longitudinal. Y el plano vendría a ser... Ay, me mareo, esperen. Vendría a ser el transversal, entonces, capaz, ¿no? Sí, está bien. ¿Está bien lo que dijo? Me mareé yo. No puedo ser. El sagital, el plano.
El eje. ¿Cuál dijiste? El eje es el vertical, el longitudinal. El eje es el vertical. Bien. Bien, el eje es el vertical y el plano. El transversal, ¿no? Por el movimiento que hace. Sí, es el transversal. El transversal, sí, tenés razón. Sí. Es como la rotación. El eje del plano es como el de la rotación que vimos hoy. Exacto. Sí, sí. Bien. Me perdí porque tenía el brazo extendido, claro, pero en posición anatómica lo estaba mirando distinto. Y se me confundió el eje porque no estaba en posición anatómica. Eso es re importante cuando uno define los ejes en la posición en la que está. Bien, y ahora que me falta la cadera, ¿no? Ahora vamos a la siguiente tablita, que es flexión de la cadera. Este eje es bastante fácil. Chicos, ahí se ve el psoas que estaban preguntando hoy. Es ese músculo. Ahí está el psoas marcado, fíjense, que participa, como les decía, en la flexión de la cadera. Me preguntaban. Y fíjense, el eje ahí, ¿cuál es? Fácil. ¿Transversal? Sí. ¿Y el plano que se dibuja? Sagital. El plano que se dibuja es sagital, exacto. Bien. Y ahí están todos los músculos que participan, en rojito. Bien. Ahora extensión de la cadera, lo mismo. Fíjense, el eje cada vez por lo menos a mí se me hace más claro el eje de movimiento. Pero la voy a rotar para ponerlo. Bueno, no se quiere rotar. Ese vendría a ser también sagital, ¿no? Porque exacto, es el mismo que la flexión, ¿no? Claro. El mismo eje. Bueno, no lo puedo rotar. Lo quiero poner en posición, pero no lo puedo girar. Esa es una vista lateral de la pierna, ¿no? Esto es una vista lateral, exacto. Pero se puede girar. ¿Sí? Lo que pasa es que no me está respondiendo, no sé si es por el mic, estoy compartiendo. Bueno, pero lo podés poner en posición anatómica frontal y entonces verlo bien. Pero en este caso, en la vista lateral, se ve sobre cuál está el eje de rotación, que es el mismo que de flexión, el eje de extensión, ¿sí? Que es el transversal, y el plano que se define es sagital. ¿Sí? Claro. Perfecto. Y ahora salgo de acá. No me está respondiendo nada, pero porque se colgó. No, se me colgó por el... A ver, que dejo de compartir un segundito, a ver si es eso. No. Perdón, ¿eh? Estoy... Ahí voy, ¿eh? Sí, se me colgó, no sé por qué. Lo toqueteé mucho. Atlas. Vamos de nuevo. ¿Qué nos falta ahora? La rotación medial de la cadera y la rotación lateral de la cadera. Que de acuerdo a lo que veníamos viendo con los procesos de rotación, con los movimientos de rotación. Profe, ¿te puedo hacer una consulta que no me quedó claro? En la extensión del codo, ¿no? El plano sería el plano sagital y el eje sería el lateral, ¿o no? Sí, lateral o transversal. Perfecto, listo, gracias. Y ahí voy a compartir esto. Entonces voy a medios y voy a aquí. Y estábamos ahora en la rotación medial de la cadera. Ese ya lo vimos, no me acuerdo. No, todavía me parece. Este era el que me tocaba, ¿no? Bien. Bien. ¿Y acá qué les parece? ¿Qué plano se define? Transversal. Bien.
¿Y sobre qué eje se mueve? Longitudinal. Exacto, o vertical. ¿Están todos de acuerdo? Bueno, y acá están los músculos que participan. Muchos músculos tienen el nombre de los huesos que atraviesan. Exacto, eso está bueno también para recordarlos. Sí, también. Sí, todo lo que sea regla mnemotécnica en estos casos ayuda. Rotación lateral de la cadera, que es otro caso de rotación, ¿sí? Para atrás vendría a ser. Y se da sobre el mismo eje, que es el vertical, ¿sí? ¿Lo ven? Claro. Tiene que ver, hay unos dibujos que acá no se ve bien porque no se ve el pie, que tiene que ver cómo se mueve el pie, hacia adentro o hacia afuera, ¿sí? Porque cuando rota lo que se ve, cuando rota la cadera, lo que se ve es el movimiento del pie, es más fácil de ver. Eso sería la inversión del pie, sería, me parece. Exacto. Bien. Sí. Y ahora vamos a abducción de la cadera, que es cuando se separa del eje, ¿no? La separación del miembro del eje vertical. Y entonces ahí qué plano definimos y sobre qué eje se mueve. Plano frontal. Exacto. Y el eje sería sagital. Y anteroposterior. El movimiento es, me dijiste, perdón, el eje. Frontal. No, perdón, al revés. El plano frontal y el eje anteroposterior. Bien. ¿Sí? Y los músculos que participan. Ok. Y vamos a la última, que es aducción de la cadera. Que es acercándose, el movimiento opuesto a la abducción, ¿no? Claro. ¿Y cómo sería? Repetimos, en realidad es para repasar. Ese vendría a ser plano coronal, eje antero-posterior. Perfecto. Ok. Y ahora vamos a la última, que sería flexión de la rodilla y extensión de la rodilla.